¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy nuestro séptimo tema y vamos a hablar acerca del Sistema Internacional de Unidades. Pero antes de tocar el tema, quisiera mostrarte una imagen. ¿Reconoces a qué hecho histórico bíblico pertenece esa imagen? Claro, seguramente en algún momento en tu clase de religión o en tu casa, cuando han hablado de algunos puntos religiosos, te han contado la historia de Noé, ¿no? Eh, Justamente aquí, por ejemplo, en la Biblia, menciona algo bastante interesante. Solamente te voy a leer un pedacito y vamos a relacionarlo con el tema. Dice que cuando Noé iba a construir el arca, Dios le pidió algunas medidas. Y en Génesis 6:15 habla parte de esto. Por ejemplo, dice, y de esta manera la harás 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos su altura, ¿no? Y si continúas leyendo vas a encontrar pues otros sistemas de medida. ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente en la antigüedad los sistemas de medida se daban en base a las partes del cuerpo. Por ejemplo, en la parte de aquí abajo vas a encontrar lo que justamente le pidieron a Noé, ¿no? Para hacer el largo de esta arca le pidió 300 codos, es decir, desde el dedo pequeño hasta el codo, ¿no? 300 veces eso. Imagínate contar hasta 300, ¿no? Luego le pidió también, dice, 50 codos de altura, ¿no? Entonces, en aquellas épocas, en las civilizaciones antiguas, los sistemas de medida se daban en base a las partes del cuerpo, ¿no? También hablamos, por ejemplo, por decir cuando decían 30 palmas, 50 pies, 8 brazas, 5 yardas, 1 pulgada. Entonces, utilizaban partes del cuerpo. Y mira, justamente en una medida o las medidas permiten la comparación de objetos. Podemos ver acá la comparación del arca de Noé con el Titanic, ¿no? Mientras el Titanic medía 1200 metros, el arca de Noé en esos codos que le pide Dios medía pues 500 metros en una conversión. Entonces, como el Sistema Internacional de Medidas nos permite también comparar unidades, podemos ver acá una comparación entre el Titanic y el Arca de Noé. Mira, el largo, el ancho, incluso la capacidad de personas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, lo que pasa es que el Sistema Internacional de Unidades, es decir, el SI, eh, es por decir así el mejoramiento de un sistema antiguo que se llamaba el sistema métrico decimal, que se usaba, por ejemplo, cuando nosotros pues todavía estábamos en la primaria, ¿no? Y, este sistema internacional de unidades nos permite conocer de forma general los sistemas de medidas que hay a nivel internacional. Pero, ¿cómo es que nace el Sistema Internacional de Unidades? ¿Y por qué tiene que nacer? Lo que pasa es que antiguamente en las civilizaciones utilizaban diferentes tipos de medidas y esto se, se mantuvo por mucho tiempo. Entonces, cuando de repente los viajantes, por decir, querían intercambiar productos en su comercio, tenían que hacer la conversión de muchos de estos componentes y a veces se les hacía un poco difícil. Y mira, han tenido que pasar muchos siglos para que finalmente el Sistema Internacional de Unidades pueda dar a luz, ¿no? Eh, Más o menos te cuento un poquito de esta historia, ¿no? Por ahí por el año de 1800, en Francia, surgen las primeras medidas para universalizar, o es decir, generar el Sistema Internacional de Unidad, es decir, hacerlo uno solo. Pero este proceso que se llevó a cabo en el año 1800, no fue de la noche a la mañana. Tomó más o menos 16 años en que el mundo adoptara estas nuevas medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo es que empiezan a adoptar estas nuevas medidas,
¿no? Hasta que finalmente nace ya el sistema internacional, ¿no? Que es un sistema basado en los fenómenos físicos. ¿Por qué un fenómeno físico? Recordemos por química que los objetos tienden a cambiar, a variar. Si yo, por ejemplo, quiero partir, no sé, ya, un trozo de pan, ¿no? Desde el momento en que yo lo parto, ya está ocurriendo un fenómeno físico. Voy a tomar medidas. Por ejemplo, quiero partir un trozo de pan, no sé, entre 8 personas, pero quiero que salga de forma equitativa, entonces voy a tener que hacer una medición, ¿no? Además, el Sistema Internacional de Unidades es una referencia internacional. ¿Por qué? Porque finalmente, después de muchos años, el mundo entero ya toma las mismas unidades, en su mayoría. Por ahí quizá una que otra variación, ¿no? Por ejemplo, mientras en América Latina se mide en kilogramos, en Estados Unidos y en Canadá todavía se utiliza el sistema de libras, pero en la gran mayoría de países se utiliza el kilogramo, ¿no? Por eso se dice que es de referencia internacional. Y además se utiliza instrumentos de medición. ¿Qué instrumentos de medición conoces? ¿No? El reloj, el cronómetro, la balanza, el dinamómetro, el fluviómetro, la regla, el centímetro, ¿no? Tantos instrumentos que nos permiten medir y comparar cantidades, ¿ya? Entonces, de esta forma, el Sistema Internacional de Unidades va a presentar dos tipos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes que no se definen por otras, sino que son independientes. ¿Ya? Ahora, de estas magnitudes fundamentales nacen las magnitudes derivadas. ¿Ya? Estas generalmente se emplean en el curso de física, ¿no? Yo solamente te voy a dar una referencia porque ya el proceso y las conversiones lo vas a hacer con el profesor de física. Pero ahora la pregunta es, ¿qué cosa es una magnitud? Bueno, fundamental, derivada, ¿no? Pero ¿qué cosa es una magnitud? Entonces, una magnitud es la cualidad que tiene la materia y que puede ser medido. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la propiedad de extensión? Que decía que todo objeto se puede medir. Un sólido, un líquido, un gas, ¿se puede medir? Sí. ¿Un átomo se puede medir? Claro, mediante el nanómetro. Entonces, cualquier cosa que se pueda medir, cualquier porción de materia que se pueda medir, se le llama magnitud. Y se expresa mediante un valor numérico, mediante un número, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son esos números? Bueno, de eso también va a depender de la cantidad de materia que presente. Pero estas son las magnitudes. En este primer cuadro podemos ver las magnitudes fundamentales, ¿no? Que son 7. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica o simplemente temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad de luz y la cantidad de sustancia, ¿no? Estas magnitudes fundamentales son universales, tienen un nombre y tienen un símbolo. Por ejemplo, antes, te comento, a los símbolos se les colocaba un puntito y también ha variado, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria utilizábamos el punto, pero muchas veces se confundía con las abreviaturas que te enseñan en el curso de comunicación. Entonces los puntos se fueron obviando. También, por ejemplo, kilogramo antes se escribía con K mayúscula y G minúscula y luego varió, ¿no? Entonces podemos ver acá de que el símbolo se escribe algunas con letra minúscula y otros con letra mayúscula. Ya, generalmente las mayúsculas se emplean cuando son nombres de personajes, ¿no? Entonces acá tenemos las unidades fundamentales. La longitud, por ejemplo, quiero saber el largo, el ancho, ¿no? Como vimos en el caso del arca de Noé. La masa se mide mediante el kilogramo, de ahí surgen los gramos, los miligramos, ¿no? Los mililitros, ¿no? Por ejemplo, yo digo 1 kilo de azúcar, estoy midiendo la masa. El tiempo, cuánto demora, por ejemplo, en ir y venir, ¿no? La temperatura termodinámica, los grados de conversión. Seguramente tú has visto los grados Kelvin, los grados centígrados, ¿no? Y las conversiones que hay entre ellas. La intensidad de corriente, por ejemplo, si me pasó corriente, ¿cuánto, no? ¿Cuánto fue su intensidad?
de la luz y de la misma forma las sustancias. Por ejemplo, cuántos moles presenta de repente el agua, ¿no? Entonces, todos estos componentes lo vamos a ir viendo tanto a lo largo del curso de física como de química. Ahora, de la combinación de estas surgen las unidades derivadas, ¿no? Que muchas de ellas se emplean en matemática, en física y algunas también en química, pero más en el área de física y matemática. Por ejemplo, tenemos el ángulo plano, cuyo nombre es radián y su símbolo es rad. ¿Ya? El área, bueno, que es igual área, y su símbolo es en metros cuadrados. Por ejemplo, vendo terreno, ¿no? 500 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque embarca la totalidad del terreno. El volumen, por ejemplo, se mide generalmente en gases y en líquidos, ¿no? Se mide en metros cúbicos. La velocidad, ¿no? ¿Cuánto demora un avión, ¿no? De ir desde acá hasta Europa, ¿no? En metros por segundo. Tenemos la densidad que le da las características a las sustancias, ¿no? Tenemos también la frecuencia que se da en los sonidos, ¿no? Cuántos hertz, ¿no? La intensidad del sonido y también de los ruidos, ¿no? La fuerza, la cantidad de fuerza que tú aplicas, por ejemplo, cuántos newtons de fuerza aplicas para empujar, a ver, 5 cajas, ¿no? La energía, el trabajo y el calor se miden en joules, ¿no? ¿Cuántos joules? La potencia se mide en watts, ¿no? Ahí está su nombre watts y su símbolo la W. Entonces, si son en mayúscula es porque son nombres de personajes. La carga eléctrica, que es diferente a la intensidad de carga, se mide en coulombs. La diferencia de potencias mediante el volt y el grado de temperatura en grados Celsius también. Entonces, todos estos determinantes de acá ya lo vas a ver, como te digo, más en el curso de física. Yo solamente te los voy a nombrar, pero ejercicios de conversiones, eso no vamos a hacer porque eso le corresponde al curso de física. Entonces, haciendo un resumen, ¿ya? El Sistema Internacional de Unidades es un sistema que nos permite conocer las unidades de medidas, ¿ya? A nivel internacional. ¿Por qué está basado en fenómenos físicos? Porque todos los fenómenos físicos que ocurren, es decir, los cambios, ¿qué era un fenómeno físico? Partir, cortar, triturar, moler, ¿no? Van a tener una cantidad. Recuerda que un fenómeno físico no cambia. Por ejemplo, nuevamente, si yo te digo, toma el café y muéleme 50 gramos, entonces, tú lo vas a moler, ¿no es cierto?, con una piedra, con una moledora, y mediante un instrumento de medición, que en este caso sería la balanza, vas a medir 50 gramos. Por eso está basado solo en fenómenos físicos, en los fenómenos físicos. Es de referencia internacional. ¿Por qué? Porque estas unidades de medida se han ido adaptando con el tiempo y se utiliza en la totalidad de países, o casi en todo el mundo. Y utiliza algún instrumento de medición. Luego vimos de que existen dos tipos de sistema internacional de unidades, las fundamentales y las derivadas. Estas de acá derivan de las fundamentales y que una magnitud es todo aquello que puede medirse y se expresa mediante un número, ¿no? Luego vimos los cuadros donde están las unidades y finalmente, como necesitamos un instrumento para medir cualquiera de estas magnitudes, la pregunta es, ¿qué es un instrumento? Bueno, como puedes ver ahí, es una herramienta que tú vas a usar para medir una magnitud física. Esta medición no solamente lo vas a obtener, sino que como vimos en este caso de acá, te va a permitir comparar, ¿no? Diferentes medidas, te va a permitir la comparación de los diferentes objetos, ¿no? De todo el mundo real, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo el mundo real? Porque hay, por ejemplo, el valor tú no lo mides, ¿no? Las cualidades tú no las mides. Ya tú no puedes decir, por ejemplo,
Lupita tiene 5 toneladas de amor, ¿no? Eso sería imposible. Entonces se miden las cosas, las cantidades físicas, las cosas que yo puedo tocar, que yo puedo percibir. Bien, chicos, entonces después de haber hecho este tema, vamos a realizar nuestra sesión número 7, ¿ya? La sesión número 7 que está en tu separata, ¿ya? Entonces tenemos acá el Sistema Internacional de Unidad. Y dice lo siguiente: marca la alternativa correcta en cada caso sobre el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad de la masa? ¿Cuál será, el gramo o el kilogramo? A ver, si miras tu cuadrito, tenemos entonces que es el kilogramo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la unidad del tiempo? El segundo, muy bien. Ahora, el símbolo, ojo, una cosa es la unidad y otra cosa es el símbolo. La unidad es la palabra, ¿no? Ahora, el símbolo de la intensidad luminosa era candela, ¿no? ¿Cuál será su símbolo? Cand. No, era CD, ¿no? Ahí está en tu cuadrito, ¿ya? Esos cuadritos después, si gustas, los puedes imprimir o los copias en tu cuaderno. Luego dice, señala la relación correcta. ¿Cuál será lo correcto acá? Exactamente, cantidad de sustancia equivale a mol. Entonces, si nosotros queremos corregir esto, la unidad del tiempo sería el segundo, de longitud sería metro, la intensidad de corriente eléctrica sería ampere y la masa sería kilogramo, ¿no? Entonces, se supone que A, B, D y E son incorrectas. La respuesta correcta es la C. ¿Cuál es lo incorrecto acá? Ahora te piden lo contrario. ¿Cuál está mal? Ajá, el tiempo, ¿no? Porque el tiempo, su valor es segundos, su unidad. Luego dice, señale la relación incorrecta. Ah, lo encontraste, ¿no? Longitud, pero no es MT, no es simplemente la letra M, sin punto, ¿ya? Metro es M, no es MT. Luego dice, si quiero medir 8 metros, ¿cómo lo debo escribir? Incluso en algunos letreros, ¿no? Lo escriben de mal forma. Por ejemplo, yo he visto que la palabra metros lo ponen con mayúscula, ¿no? Que no debería de ser, o incluso lo ponen de esta forma, o le ponen el punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la notación correcta de metros? Acá está, ¿no? Simplemente la letra M, sin punto, sin S. Por ejemplo, acá hay un punto, si te das cuenta, ¿no? Ojo con eso. 20 kilogramos. Kilogramos es kg y las dos van en minúscula. Profesora, hay dos kg, la B y la D. Pero mira, la D tiene un punto, entonces esa no puede ser. Acá está, ¿no? Mucho cuidado con eso. 30 segundos. Acá está, ¿no? Solamente la S. 2 moles. 2 mol, ¿no? Y de esa forma hemos reconocido algunas unidades del sistema internacional. Luego dice acá para completar. Vamos a ver. ¿Cómo se escribe 4 segundos? A ver, yo lo voy a escribir y tú me vas a decir si está bien, ¿ya? ¿Se escribirá así? No, Miss, está mal. Así. Exacto, ¿no? 4 segundos. Entonces voy a borrar mejor todo porque lo van a confundir después con el puntito. Y vamos a escribir acá al costado 4S. S es sin puntito, ¿ya? A ver, voy a tratar de agrandar un poco la cámara. ¿Se puede ver ahí? Si, no, si lo agrando más ya se me pierde. 9 metros. ¿Cómo se escribirá 9 metros? A ver, yo lo escribo y tú me corriges, ¿ya? ¿Será así? No. ¿Será así? Entonces es así. ¿Tampoco? Ahí está, ¿no? 9M. Si quiero escribir 2 moles, está en plural, pero no importa. Entonces escribo 2 mol. Ahí está, ¿no?
70 kilogramos. A ver. Si está mal me corriges, ¿ah? 70 kilogramos. ¿Está bien así? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué? Claro, porque la K está con mayúscula, ¿no? Y debe ser con minúscula. Ahí está. ¿No? ¿Así estamos bien? ¿Cómo se escribe una mol o un mol? ¿No? Que mide las moléculas. Se escribe de la misma forma. Un mol. Un segundo. ¿Cómo se escribe? Igual que en el caso primero, ¿no? Pero solamente cambia el número por 1S. Una candela. ¿La candela mide el fuego? No. Se escribe 1. ¿Así? ¿Así se escribe? No. ¿Cómo se escribía? Ahí está. Un CD. 200 Kelvin. A ver. 200. ¿Así? Kelvin es un apellido, entonces se escribe con mayúscula. Y Ampere también es un apellido. A ver si averiguas cuáles son, vas a saber quiénes son esos personajes. Escribir 1 con mayúscula, un Ampere. Entonces ahí tenemos las respuestas de la número 2. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Para que los puedas ver y los puedas escribir. Ah, mira, faltó uno. 30 segundos. Vamos a escribir acá entonces 30S con minúscula. ¿Ya? Hasta ahí entonces estamos todos. Bien, chicos. Ya, en este caso de acá, escúchame bien porque lo voy a leer. Como no puedo escribir acá, lo voy a leer. Escucha atentamente. Dice que vamos a relacionar. Quiere decir que esta letra que está acá, la vamos a escribir acá. ¿Ya? Entonces yo te digo, la unidad de medida de una sustancia es el mol. Entonces la letra G lo voy a escribir acá. G. ¿Ya? La unidad de sustancia, repito, unidad de medida de la cantidad de una sustancia es el mol. ¿Ya? Busca donde dice mol y me escribes la letra, se acaba G. Unidad de medida de longitud, metro. Pandosa. Unidad de medida de longitud, el metro. Unidad de medida de la cantidad de presión, pascal. Pascal. Bien, unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica, ampere, ¿ya? Ampere. Continuamos. Unidad de medida de la temperatura termodinámica, Kelvin, la K mayúscula, ¿ya? Ojo, en presión es P mayúscula y en termodinámica K mayúscula. Continuamos. Unidad de energía, de medida de energía es el joule. Joule se escribe, joule. Y esa J va con mayúscula. Entonces sería la letra B. Unidad de medida de la masa es el kilogramo, kg. Ambas con minúscula. ¿Qué letra va acá? La J, muy bien. Unidad de medida de la carga eléctrica, coulomb. Unidad de medida de intensidad luminosa, candela. Y unidad de medida del tiempo, segundo. Quiere decir que mi ejercicio, voy a bajarle esto de acá. Vamos a bajarlo a 20 para que lo vean. Queda de esta forma. A ver, la respuesta sería la siguiente. G, E, ¿así estamos bien? I, A, F, B, J, D, H y C. Este es el orden que me debe de quedar. ¿Estamos?
GEIAFB, JDHC. ¿Te queda así? Ya, excelente. Si no, a corregir. ¿Ya, chicos? Entonces, de esta forma hemos aprendido cómo es que surgen las unidades de medida, ¿no? El sistema internacional que ahora empleamos, ¿no? Y que esto tiene una historia bastante interesante. Desde las civilizaciones antiguas, en el cual la gente empleaba su cuerpo para medir, hasta llegar a la época de 1800, donde ya finalmente se da este sistema a nivel internacional y que demoró 16 años en que el mundo lo pueda adaptar, hasta que finalmente lo adaptó y en la actualidad empleamos este sistema internacional, ¿no? Y ya sabemos que una magnitud es todo lo que se puede medir, ya todo fenómeno físico que pueda medirse, y que todo lo que se mide necesita un instrumento de medición. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense bastante, no salgan todavía porque el virus está ahí, ¿no? Así que será pues hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho y ya nos estaremos viendo hasta la siguiente clase, que es la sesión número 8. Chao, chicos, nos vemos.